Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas para hablar de conversión. Sí, amigos, de conversión. ¿Por qué queremos hablar de conversión? En muchas ocasiones nos encontramos a personas que recuerdan su momento de conversión. Eso lo vemos en esos episodios de YouTube donde vemos cómo la persona feliz nos relata el encuentro con Jesús, nos relata el encuentro con Dios, nos relata el encuentro con su fe y escuchamos atónitos. Los que hemos vivido dentro de la iglesia durante toda la vida, nuestro proceso de conversión, la realidad es que no ha habido un momento clave para decir ese es el momento en que yo me convertí, en que el Señor vino a mi vida. No, es una vida, podríamos decir, bastante triste porque estamos en permanente conversión. Estamos permanentemente luchando con nuestras debilidades, nuestras tristezas, nuestras ansias, nuestros miedos. Y todo eso, al final, se convierte en actuaciones que no son correctas, que la Iglesia les ha puesto siempre un elemento, una palabra que en los tiempos actuales no suena bien, que es pecado. Pero la realidad es que Jesucristo, ante todos aquellos que encontró y miró y les buscó para que le siguieran, llamaba pecado. Ve y no peques más. Ese es el hecho fundamental, la conversión. Necesitamos convertirnos, necesitamos encontrar el camino de la conversión. Y para hablar de conversión, hoy queremos hablar de homosexualidad y heterosexualidad, porque ambas están juntas y van de la mano. Hola amigos, bienvenidos a este podcast dentro del canal, un espacio para entrar en verdades difíciles. Perlas Cristianas ya sabe que siempre intentamos traer contenidos que nos hagan meditar, por lo menos por un poco para ayudarnos en nuestra vida. Soy el editor de Perlas Cristianas, mi nombre es EJ Aso y hoy hablamos de un tema incómodo, la homosexualidad en la Iglesia. Pero haremos ligeras referencias a la heterosexualidad, específicamente la homosexualidad en su concepción desde la jerarquía. No traigo escándalos nuevos, sino una reflexión sobre datos conocidos y malentendidos peligrosos. Dice Fray Nelson Medina, pues nos vamos a basar en su artículo aparecido en Info Vaticana, donde habla sobre homosexualidad en la Iglesia, un tema incómodo. Empecemos con un hecho claro. Las estadísticas de abusos a menores, la mayoría de las víctimas son varones abusados por varones. En cualquier otro ámbito, esto alarmaría y movería a la acción. En la Iglesia de hoy se ignora o se tapa con el mandato del clericalismo. No busco nombres ni porcentajes secretos, dice Fray Nelson Medina, solo lo que todos sabemos. Pero hay un malentendido que crece. Figuras como Timothy Radcliffe, ex maestro de los dominicos, dice: Dios llama a homosexuales al sacerdocio y son sacerdotes impresionantes. Y lo afirmó esto en el 2005 en The Tablet. Otros sacerdotes, diocesanos o religiosos comparten este mismo tono. Contrastemos con el Papa Francisco, lo que dice, que normalmente apoya con afecto pastoral al grupo LGTB, como la de James Martin, pero dice que una tendencia homosexual arraigada descalifica para el sacerdocio. Estas palabras generaron pues confusión y alerta, y el Vaticano tuvo que, entre comillas, recular y pedir disculpas. El padre Radcliffe no distingue entre tendencia y práctica homosexual, dejando la idea vaga de que se puede ser homosexual activo y no sería problema.
Por otra, la pastoral del Padre Martín, sobre todo, nos hace referencia de la homosexualidad, pero no llama a la conversión. No llama a esa conversión que dentro de nuestra fe es tan necesaria. Además de eso, tenemos que destacar el hecho de lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió con Fiducia Supplicans, en la que de alguna forma llevó a la confusión al pueblo en la medida que no se entendía muy claramente dónde empezaba y dónde terminaba. Y además tenemos que recalcar el rechazo de la Humanae Vitae por parte de la propia Iglesia cuando el Pablo VI vio que el acto conyugal une y procrea, y romper eso daña su esencia. El mundo lo ignoró, creando industrias millonarias de sexo sin límites, procreación artificial, pastillas anticonceptivas, es decir, alrededor e en contra de estas afirmaciones de Pablo VI, no solamente se actuó y se celebró, sino que se creó una industria potente, muy potente, que evidentemente se vio reforzada por todos aquellos medios que de alguna forma no viven de la Iglesia, sino de las industrias. La Iglesia, dicen algunos, debería sumarse a ese orgullo por amor y tolerancia. Pero ¿es verdad que ambos deseos son iguales? En 1992 el capítulo general dominico nos relata el padre Fray Nelson Medina, bajo Damián Birne, afirmó: el voto de castidad exige continencia, sin importar la orientación. Suena justo, pero reduce la castidad a contenerse. Y nos recuerda Fray Nelson Medina, tras 30 años predicando a sacerdotes en 10 países, digo, no es lo mismo buscar castidad con deseo heterosexual que homosexual. No hablo solo del individuo, sino del entorno. Esto lo dice Fray Nelson Medina. Una mujer deseada por un consagrado quiere hogar, no le basta placer, busca una historia juntos. Y alrededor de esto, el padre Nelson Medina, nos dice, la mujer enamorada, que se sabe deseada, quiere tener a ese hombre para ella, no quiere simplemente momentos o experiencias, no le bastan noches de placer, días de cercanía o regalos costosos. Finalmente, lo que ella quiere es que él esté con ella, exista para ella, viva junto a ella, construya una historia que ambos puedan llamar nuestra historia. No faltan mujeres que, por admiración sumisa, realismo resignado u otras causas, acepten permanecer en la sombra, pero el deseo y tendencia del corazón femenino no es ese. Hay razones antropológicas muy profundas que explican su anhelo, razones en las que no podemos detenernos aquí, pero que se resumen en la palabra hogar. Eso sería el amor heterosexual. Su impulso es centrífugo, quiere sacarlo de su vida consagrada. He visto esto en confesiones y diálogos. Ella anhela que él sea suyo, no un romance pasajero. Ahora vayamos al caso homosexual. Un varón deseado por un consagrado no busca hogar. En mi experiencia busca intimidad física, exclusividad, pero también poder, dinero, lujos. No es centrífugo, sino centrípeto. Quiere que el consagrado se quede donde está y le dé beneficios. Esto no forma hogares, sino bucles de placer y privilegios. Así nace el lobby gay, un pacto de complicidades para proteger, poder acceder a cuerpos jóvenes. He visto esto en religiosos y sacerdotes, no siempre, pero sí con frecuencia. Equiparar ambos deseos es irreal y peligroso. El lobby gay se enquista en el poder defendiendo al grupo. Su secretismo hace imposible medir su alcance sin pruebas claras. Acusar sin certezas es injusto y anticristiano, pero Francisco lo ve, acoge sí, pero no ignora estas dinámicas. La castidad es un desafío eterno. Justificar fallos niega la gracia de Cristo, nos dice Fray Nelson Medina. Toda falta hiere a la Iglesia, pero las dinámicas difieren. El deseo heterosexual tira hacia afuera, el homosexual hacia el control interno. Esto no es un chisme, es una verdad que exige reflexión.
Algunos dirán que esto es ultraconservador o subjetivo. Los invito a indagar. La resistencia que encontrarán les abrirá los ojos. No atañe a todos. Humildad, oración, penitencia son el camino. La Iglesia debe liberarse de estos pecados para llevar el Evangelio íntegro, sin dejar comas en el camino. No se trata de excluir, sino de entender la castidad, y no es solo contención, es seguir a Cristo, es tomar a Cristo, es coger su camino, su cruz. El deseo homosexual, mal manejado, enquista y busca poder. El heterosexual, mal llevado, rompe vidas. Ambos duelen, ambos necesitan conversión, pero no son iguales. Podríamos aquí añadir que estar en pecado mortal no hace que los pecados sean iguales. El estado es el mismo, pero el camino y el problema que lleva al pecado mortal es diferente. Vamos a terminar con vivir castidad hoy es heroico, pero posible con Cristo. Nuestras debilidades no nos definen. Justificarlas sí nos condena. La Iglesia no debe ceder al mundo, sino llamarlo a conversión. Que este tema incómodo nos despierte, no nos divida. Oremos por sacerdotes fieles y un pueblo de Dios santo. Hasta aquí la propuesta de Fray Nelson Medina sobre el tema de la homosexualidad, relativo a la heterosexualidad, a la necesidad de conversión. Y repetimos, para finalizar este podcast, la Iglesia no debe ceder al mundo, sino llamarlo a conversión. Hasta la siguiente, aquí en Perlas Cristianas.